Muy buenos días, amados en el Señor. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo al Señor, espero mi alma en su palabra. He esperado, Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Engrandecemos tu nombre, que es por sobre todo nombre, tu bondad, tu misericordia y tu piedad para con nosotros. Agradecemos, Señor, el infinito amor que tú has tenido para con nosotros, el otorgarnos la vida, la salud y todos los beneficios, Señor, que tú nos das. Esperamos y aguardamos en ti, porque tú eres Dios, nosotros somos hombres, hijos de hombres. Tú eres perfecto, santo, justo y verdadero. Nosotros erramos, Señor amado, pero en ti, Señor, hay buena voluntad. En ti, Dios mío, Señor, se refleja el amor y la misericordia. Entregamos esta jornada, Señor, a ti, para que tú hagas, Señor, de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. En tu voluntad, Señor, es perfecta, justa y es verdadera. Gracias te damos por concedernos este privilegio. Gracias te damos, Señor amado, por abrir nuestros ojos y contemplar tu verdad maravillosa. Permítenos vivir esta jornada, Señor, en tu presencia y hacer, Señor, tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesús, para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén y amén. Sí, no estoy transmitiendo. Buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga en esta mañana, de día martes 8 del mes de julio. Dios le bendiga. Saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a nuestro Dios por esta bendita oportunidad que nos otorga de tener la vida, tener la salud y poder hablar de sus beneficios, de su piedad para con nosotros. El día de ayer comenzamos el recorrido por el por el libro de Lucas. Hoy tenemos el capítulo 2 de este relato, como dijimos el día de ayer, este médico que se preocupó de recopilar antecedentes, información con respecto a Cristo. Dice el capítulo 2, en el nombre de Jesús, aconteció en aquellos días, se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Recordemos que estaban bajo el Imperio Romano, entonces que habla de todo el mundo. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Si usted se fija en estos primeros versículos, aquí hay un relato con respecto a un censo, ¿verdad?, hecho en cierto tiempo,
siendo un gobernador, lo menciona. Ahora, con estos datos se puede compararlo con la historia del mundo y se va a dar cuenta que coincide totalmente este relato. Se salta el Lucas, esa parte que también está en Mateo, ¿verdad? Donde dice que José quiso dejar a María cuando se oyó que ella estaba encinta, ¿verdad? José quiso dejarla secretamente para no informarla, para que no hubiera eh, algún juicio, ¿verdad?, contra ella. Y esa parte la relata Mateo, si usted se fija. ¿Ve? Y aquí relata estos datos también del censo, que hace mención con respecto al censo, donde todos tuvieron que trasladar a sus ciudades de orígenes, y entre ellos, bueno, José, que era de la ciudad de David, porque también con esto se cumplía la profecía, que el Cristo iba a venir de la tribu de Judá. ¿Mm? Lo dice la promesa ya en el capítulo 49 de Génesis, ya que de él, a ver, vamos a leerlo para que corroboremos, hermanos amados, la veracidad de las escrituras, y muchos ponen en tela de juicio tratando de rebatir la palabra del Señor. Dice en el capítulo 49, el verso 10, dice: no será quitado el cetro de Judá. Fíjense, aquí está la profecía que Jacob da por cada uno de sus hijos, y dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo es el descanso. La palabra Silo significa reposo. Y esto toma cumplimiento, ¿cierto?, que el Cristo tenía que ser y nacer también, a través de una profecía de Jeremías, en la ciudad de Belén. Sigamos leyendo. Dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, escuche bien, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaré al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra buena voluntad y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. En estos siguientes versículos también podemos ver, hermanos amados, cómo también se cumple la escritura. Como decía, Belén debería ser la ciudad donde el Mesías, el Cristo, el que esperaba a Israel, tenía que nacer. Sí, esa era la localidad. En Belén, ¿verdad?, se hacía el proceso de criar los corderos, cuidarlos, como aquí lo dice, donde estaban los pastores, se estaba sentando ovejas. En este sector era un sector ganadero. Por tanto, la profecía también afirmaba que el Cristo tenía que venir de Belén. Ya lo dijimos, por la razón de que era de la tribu de Judá, ¿verdad?
tenía que venir de esa descendencia. Y lo otro, que también el Cristo era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Recuerde que Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo, solicitado por Dios, la cual era una prueba, él dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Fíjese. Y ahí es donde está hablando de este cordero. ¿Mm? Recuerde que por los pecados del hombre se sacrificaban corderos para pagar, para expiar los pecados, pero los pecados eran solamente cubiertos, no eran quitados. En esta instancia, este cordero, llamado el Cristo, Jesús quitaría el pecado en medio. Sí, lo quitaría, lo haría aparte. Y esto es lo maravilloso, esto es lo que hace la diferencia. Y por eso es que el apóstol escribe que la sangre de los animales, de los machos cabríos, esto no podían quitar el pecado, pero sí el Cristo. Y esto es lo maravilloso. Dios bendiga a mi hermano Matías Ignacio Rodríguez, Dios le bendiga. Entonces, hermanos amados, esta es una señal. Y lo otro que hay que tomar en cuenta, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres, para con los hombres. Aquí la tradición que celebra, ¿cierto? La mal llamada natividad o Navidad, ¿verdad? Y que la ha fijado en una fecha 25 de septiembre, de diciembre, perdón. Cambiaron el argumento porque aquí dice paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. No dice así la escritura. Aquí está hablando de la voluntad de Dios, de la buena voluntad de Dios, para venir primeramente a nacer y luego a morir y a resucitar. ¿Para qué? Para quitar el pecado de en medio. Dios tenía que quitar el pecado en medio para que así el hombre pudiese acercarse. Y este es el proceso. Aquí tenemos al Cristo recién nacido. Los ángeles adoraron, alabaron esta instancia, ¿ya? Y esto se manifiesta a estos hombres que apacentaban los rebaños en la noche. Por eso que nosotros cuando examinamos la escritura coincidimos que la celebración que instauró la iglesia romana, que ni siquiera es iglesia, es una instauración falsa, totalmente irreal. ¿Por qué? Porque era el tiempo de nacimiento de Cristo, estaba en pleno verano en Israel. Acá celebramos en verano, en este otro lado del mundo. Eso denota que hay una falsedad y un engaño con respecto al nacimiento de Cristo. Aproximadamente se dice que Cristo podía haber nacido en abril o septiembre, por ahí, algo así. No lo recuerdo en este momento bien, pero no tiene nada que ver. Y tampoco Dios instituyó la celebración de su nacimiento. Nosotros celebramos nuestro nacimiento, contamos los años, como seres humanos contamos los días, contamos las horas, contamos los años. Pero Dios no es así porque Dios no tiene tiempo, no tiene, hermano, no está sujeto a los tiempos. Entonces, dice que María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón. Luego dice, cumplido los 8 días. Todo este acontecimiento, como dije yo, estos datos, esta información que Lucas nos entrega es importante para comprobar que Jesús es el Cristo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Se acuerdan? Ese proceso que también aparece en Mateo, ¿verdad? Y lo dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tanto a José como a María se le dio a conocer este nombre. Por eso le colocaron a este hijo Jesús. Y lo confirma, dice, puesto por el ángel antes que fuese concebido. Fíjese, antes que María quedara encinta, ya el nombre estaba. Y por eso que Pedro no se equivoca al decir que es nombre sobre todo nombre. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Esto está en Éxodo capítulo 12, versos 2 al 12. Para ofrecer conforme a lo que se
se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Mm? Este era un hombre justo que esperaba hermanos amados, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué maravilloso lo que este hombre está manifestando, pero no lo está manifestando por sí mismo, lo está manifestando porque el Espíritu Santo estaba sobre él, le hacía hablar esto. Aquí Dios coloca un testigo más delante del pueblo. Luego dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Estaban sorprendidos. Este hombre no conocía a Jesús. Sin embargo, ya estaba hablando de que él iba a ser luz, escuche bien, para revelación a quienes, a nosotros, los gentiles, luz para nosotros. ¿Y gloria de quién? Del pueblo de Israel. Maravilloso, ¿no? ¿Te parece? Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, escuche, que aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí, Dios bendiga a mi hermano Miguel Enrique Salazar. Lo bendijo, y fíjese lo que este hombre le dice a María, que Jesús estaba puesto para caída, ¿verdad? Y levantamiento de muchos. ¿Mm? Y para señal que será contradicha. Sí, bueno, vamos a revisar el ministerio de Jesús más adelante y vamos a comprobar que realmente lo que Simeón está profetizando venía de parte de Dios. ¿Sí? Muchos cayeron, pero también muchos fueron levantados porque creyeron. Los que cayeron fueron los que tropezaron en él, porque no creyeron, pero los que se levantaron fueron aquellos que creyeron. Y luego dice, estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que le esperaban en la redención de Israel. Mire, fíjese, la ley en Israel decía 2 testigos contra toda verdad. Aquí tenemos 2, Ana y Simeón. ¿Cumplió Jesús la ley? Sí. En Gálatas dice que, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, súbdito, sujeto a la ley. Por eso que no había ningún reparo con respecto a Cristo. Ninguno. Cristo cumplió la ley. Por tanto, no, como vuelvo a decir, no hay ningún reparo. Hoy día muchos contradicen estas situaciones, pero no es así. Aún los judíos que altercaban con él, como aquí lo dice la Escritura, señal que será contradicha, se resistían a creer que Jesús fuese realmente el Cristo, el Mesías, el enviado, que Israel anhelaba.
el pueblo de Israel anhelaba, cierto, que estas profecías de Jeremías, de Isaías, fuesen cumplidas, pero cuando llegó el tiempo, rechazaron. ¿Por qué? Porque su corazón estaba engrosado, su corazón estaba altivo, su conformidad al sistema les hacía pensar de esta manera. Muchos de los dirigentes se habían acomodado en el sistema del Imperio Romano, por tanto les daba lo mismo si el Mesías venía o no venía, pero muchos en el pueblo sí esperaban al Mesías. Luego dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Jerusalén, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Este detalle con respecto al niño que crecía, ¿cierto?, se fortalecía. Muchos dicen, bueno, ¿y qué es lo que hizo Jesús desde nacimiento a los 30 años cuando aparece en el misterio? Bueno, él naturalmente estaba sujeto a sus padres, que lo vamos a leer después. Vamos a leer el artículo mejor. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron donde, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahí, cierto, se sienta Jesús a los 12 años en el templo. Ahí hay una aparición de Cristo a los 12 años. ¿Con quiénes? Con los doctores. La Escritura dice que oyéndoles y preguntándoles. Alternaban, ¿cierto?, preguntas y respuestas. A tal punto que dice que los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron. Escuche bien, cuando José y María vieron a Cristo ahí, a los 12 años, ¿cierto? José le había extraviado, ahí en el templo, fíjese que se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Pregunta. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Bueno, y el padre no era José. Qué maravilloso, ¿no? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvieron a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. No fue a la India, no fue a ningún lugar, como dice la filosofía, a prepararse para sufrir. No. Él vivió una vida normal, sin pecado, por supuesto. Creció, se sujetó. Ahora, ¿por qué no es trascendental? ¿Por qué no lo escribió Lucas? Perdón, ¿por qué no lo escribió Mateo? ¿Por qué no lo escribió Marco? ¿Por qué no lo escribió Juan? Porque esa parte no es trascendental. Amén. No es trascendental. Él lleva una vida común y corriente. Vuelvo a repetir, sin pecado. Ahora, Lucas lo afirma porque Lucas resalta estos detalles de la presentación en el templo para la circuncisión y el detalle de cuando Jesús a los 12 años se extravía. Un detalle importante. Por eso Lucas lo recopila y lo escribe por voluntad, no del Señor. ¿Mm? Ahora, nosotros no tenemos más allá que pensar como iglesia, ni dividirnos que lo que hizo Jesús desde su nacimiento acá,
sino atenernos a lo que la Escritura nos enseña. Esto muchos se resisten, muchos los que quieren ir más allá, ¿ah? Quieren parecerse mucho más, lo resisten y buscan de una u otra manera y buscan y buscan y buscan. Ahora, si bien es cierto, es importante, pero ¿qué trascendencia tiene? Que yo sepa de toda la vida de Jesús, si me voy a perder. Entonces las cosas hay que ordenarlas. Lo que está escrito, como dijo Pilato, lo que es escrito. Mayormente Dios. Lo que él dejó escrito, quedó escrito. Hoy día muchos hurguetean, ¿verdad? Y que la traducción, y que esto, que acá, que aquí, allá. ¿Sí? Bueno, para conocimiento puede ser importantísimo, pero para lo que es salvación. Yo digo con respecto a esto, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y esto es lo que aquí quedó escrito. Esto es lo que se recopiló. Esto es lo que Dios permitió que estuviera en nuestras manos. Este tesoro, esta riqueza, llamada la palabra de Dios. Entonces, no debemos ir más allá, hermanos amados, y dividirnos con estos temas, que en el fondo, en nada edifican a la iglesia. Al contrario, como dije, la dividen, la dividen. Bien, hasta aquí el relato de este capítulo 2 del libro de Lucas. Le doy gracias por su compañía en esta mañana muy fría, pero es el día que el Señor ha hecho. Meditemos en la historia que nos relata la Escritura y podemos comprobar realmente que este fue un libro inspirado por Dios. No fue escrito por voluntad humana, y lo dice el mismo apóstol, que la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios inspirados. Y qué importante la inspiración divina, hermanos amados. Qué importante es entender lo que Dios inspiró a esos hombres para hacernos saber a nosotros. Como dice la Escritura, luz para los gentiles. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. ¿Es usted un agradecido de Dios por la salvación? Sí. Hoy día muchos partieron del escenario de esta tierra y partieron sin haber sido perdonados. Y no porque el Señor no quisiera perdonarlo, sino porque ellos no aceptaron el perdón de Dios. El hombre se siente justo y sabio en su propia opinión. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana. Que la gracia y la bondad de Dios sea con usted, ayudándole, fortaleciéndole y dando entendimiento de su palabra. Gracias a nuestros hermanos que nos acompañaron este día, aquellos que van a ver el video posterior, compártalo, dele like, dele me gusta para poder seguir adelante, ya sea en YouTube, en Facebook, anunciando, no al pastor José Pérez, no, sino al Señor y Salvador Jesucristo, Padre de gloria, de bondad y de misericordia. Padre de gracia y paz para usted, en el nombre del Señor Jesús. Amén. No se olvide, hoy hay que congregarse ahí en la casa de oración. Vaya, si usted tiene culto el día de hoy,
No se quede en su casa, perdiendo tiempo. Vaya a oír palabra de Dios. Amén. Y pídale cada vez que vaya, Señor, háblame. Jesús le bendiga.